Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Edición en la que vamos a estar conversando con Roberto Terzariol, ingeniero, ex decano de la Facultad de Ingeniería, actual secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, pero más importante aún, un destacado especialista en transporte. Adivinarán ustedes, por nuestro invitado, cuál será el tema de nuestra conversación. Hoy vamos a estar abordando el conflicto del transporte, conflicto que hunde sus raíces en el comienzo de la pandemia o incluso antes, pero nosotros ahora vamos a glosar el devenir de este conflicto en la última semana para tener un breve marco en el cual inscribir esta conversación. El lunes, la ciudad amaneció sitiada por varios cortes de la UTA en los principales accesos de la ciudad. También fracasó el lunes la puesta a correr de un esquema de emergencia planteado por la municipalidad a través de la TAMSE con 35 trolebuses. El martes la municipalidad finalmente logra poner en juego a este reducido esquema de emergencia, y por la tarde la municipalidad, las empresas y la UTA se reúnen en el Ministerio de Trabajo y firman un acuerdo para levantar el paro a partir del jueves. Este acuerdo imponía a las empresas saldar el mediodía del miércoles, hasta el mediodía del miércoles, la mitad de la deuda que mantenían con los trabajadores. Este acuerdo, firmado el martes, empieza a temblar el miércoles, porque al mediodía las empresas ERSA y AUCOR, las más grandes, no habían cumplido con su parte. El sindicato anuncia que el paro iba a seguir. Pasadas las 21 del miércoles, el intendente anuncia graves sanciones para quienes incumplan, que podrían llegar incluso a perder la concesión de uno o varios corredores. Ese mismo día, minutos antes de que termine el miércoles, la UTA y las empresas AUCOR y ERSA anuncian que van a llevar adelante el acuerdo. El intendente va a ser garante de que se pague lo que se tenía que pagar, y el jueves empieza a normalizarse un servicio del transporte que termina de normalizarse recién el viernes. Ese sigue siendo un esquema reducido y la solución que se ha encontrado al sistema de transporte sigue siendo parcial. Sigue siendo una tregua hasta que se busque una solución definitiva a este servicio que ha quedado gravemente desfinanciado por la pandemia. Como es una tregua, se tienen que buscar soluciones definitivas, y para conversar de cuáles podrían ser esas soluciones definitivas, vamos a estar conversando con el ingeniero Roberto Terzariol. Terzariol, muy buenas noches, muchas gracias por hacerse un tiempo para atender a Alfil. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Roberto, para abordar este conflicto, nos gustaría preguntarle a usted, en primer lugar, para alejar un poco el lente y ver qué solución se puede encontrar, ¿cómo se han adaptado las ciudades, las grandes ciudades de otros países, cómo han adaptado su sistema de transporte a este presente y a la convivencia con el coronavirus? Bueno, a la convivencia con el coronavirus es una situación coyuntural de este momento en todo el mundo. Todas han hecho prácticamente lo mismo que se está planteando aquí, es decir, reducir frecuencias, cambiar, digamos, los modos de viajar, limitar la cantidad de pasajeros que suben a los medios públicos de transporte y demás. La diferencia es que hay ciudades en las cuales el sistema está integrado, es decir, hay distintos modos por los cuales, digamos, se puede transportar, y de ese modo, digamos, pueden trabajar de una manera diferente. Hay otros lugares donde ese sistema multimodal de transporte público está bajo una sola empresa, sea esta privada o pública, y en algunos casos hay situaciones mixtas. Uno de los problemas más serios que tenemos aquí en Córdoba es que tenemos un sistema que tiene un solo modo de transporte masivo, ¿cierto? Ya que el servicio de taxis es también un servicio público, pero no es masivo, que es el sistema de colectivos. Entonces todo se concentra en un solo sector, y cuando ese sector fracasa, fracasa todo. Sí, ¿y cuál sería una posible solución a ese problema? Bueno, Una entonces, solución claro, entonces el factible problema no para es el por mediano la o corto coyuntura plazo, me refiero. Claro, el problema no es por la coyuntura, sino que el problema viene de larga data, porque tenemos que tener algún sistema de transporte más eficiente. Eso significa que tenemos que tener distintos modos.
de transporte para poder suplir estos problemas. Si hay un problema con la empresa tal o cual, podemos tener a lo mejor un servicio de subterráneo o un servicio de ferrocarril urbano o de o de cercanías, o bien un ferrocarril elevado. Digamos, hay distintas modalidades, pero digamos, son todas, digamos, cambiando el sistema actual, que solamente tenemos un modo. Digamos, lo que nosotros tenemos que analizar es que la ciudad de Córdoba ya tiene 1,5 millones de habitantes y tiene prácticamente circulando en su red la misma cantidad de colectivos ómnibus que tenía cuando tenía mucho menos habitantes. Estamos hablando de cerca de 900 vehículos, 800, 900, depende de la época, pueden ser 1.000, pero duplicar este sistema, que podría ser lo que hace falta, prácticamente impediría circular por las calles. Es decir, el sistema en el plano, en la superficie, en 2D, digamos en 2 dimensiones, ya se agotó. Nosotros tendríamos que estar pensando en un sistema 3D, o sea, que haya otro plano en el cual nos pudiéramos mover, ya sea en altura o ya sea en profundidad, de modo tal de cambiar este esquema de transporte único que tenemos. Entiendo, ingeniero. Se suele decir que la política es el arte de lo posible. Digamos que en el corto plazo sería muy difícil imaginar que Córdoba integre un sistema de transporte en 3 dimensiones. ¿Hay alguna solución aún provisoria, pero que se adapte más a las circunstancias actuales, al corto plazo, medio plazo? Digamos, las soluciones serían, digamos, que de alguna manera se unifique todo el sistema en una sola situación, que evidentemente va a tener que ser subsidiado, porque el sistema por sí mismo no alcanza para que todo funcione. Digamos, los precios de los pasajes serían altísimos, serían imposibles de sufragar con el poder económico, digamos, de la gente en nuestro país, y por lo tanto necesitarían un fuerte subsidio, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. La ventaja de la Ciudad de Buenos Aires, como le decía antes, es que tienen varios modos de transporte. Pero si nosotros solamente mantenemos este modo, lo único que vamos a hacer es paliativos, no vamos a encontrar una solución a mediano o corto plazo, solamente vamos a hacer paliativos con estos sistemas. El sistema de transporte tiene, como todo sistema, es complejo y tiene muchas variables que entran en juego. A veces son variables sociales, hay hasta variables psicológicas. En la década del 90, Chile intentó desregular totalmente el transporte público de pasajeros en la ciudad de Santiago de Chile, y ello llevó a un colapso prácticamente del sistema, porque cualquiera podía tener un colectivo y presentarse y decir que prestaba el servicio entre tal punto y tal punto. Ese era el esquema que tenían. Es indispensable que el Estado juegue un rol de árbitro. Ingeniero, le vamos a pedir un brevísimo corte y seguimos... No solamente de árbitro, no es un problema de arbitraje, es un problema de regular todo el sistema. Es decir, no es que se van a competir deslealmente unas compañías con otras, y por lo tanto, sino que permitir que cualquiera preste el servicio implica aumentar, por ejemplo, la contaminación ambiental. Implica que la gente psicológicamente quiere tomar el primer vehículo que llega, independientemente que llegue después a su destino que el que viene más tarde. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esperar. Es decir, hay muchos factores que coadyuvan a esto, y por lo tanto, si no hay una regulación completa por parte del Estado, sea municipal, provincial, nacional, quien fuera, es muy difícil encontrar una solución. Pero comprendemos, ingeniero. Permítanos ir un brevísimo corte y seguimos con la conversación, que es muy interesante. Nosotros volvemos enseguida al segundo bloque. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con el ingeniero Roberto Terzariol. Ingeniero, nos gustaría que usted eche luz acerca de algunas cuestiones técnicas de las que puede hablar con mucha solvencia. Se escucha mucho decir que una de las dificultades que tiene el sistema de transporte de Córdoba es que Córdoba es una ciudad con una configuración radial. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué dificultades implica para diseñar un sistema de transporte eficiente? Le corregiría una cuestión. La ciudad de Córdoba no es que sea radial. La ciudad de Córdoba es una ciudad muy extendida, con baches, digamos así, con espacios, con muy poca densidad entre medio, y por lo tanto implica tarifas altas. Tarifas para cualquier servicio, para el agua, el gas, el teléfono, la electricidad, pero también para el transporte.
Lo que tenemos nosotros es un centro muy fuerte, todavía, pese a que se ha descentralizado mucho, pero todavía sigue siendo, y por lo tanto todos los sistemas nuestros tienden a cruzar a través del centro y entonces se radializan a través de ese paso. Pero nosotros podríamos tener un sistema en el cual, sin desmedro del centro, o sea, dejando que el centro funcione, se radialice con menor, frecuencia y tener sistemas circulares, digamos, que vayan abasteciendo a esas líneas radiales, es decir, pocas líneas radiales y muchas líneas transversales que las abastezcan. Para eso tenemos que tener un sistema en el cual todas las empresas, o haya una sola o que sean varias, pero todas tienen que contribuir a ese sistema. Es decir, no puede haber competencias entre ellas porque si no las radiales siempre llevarían ventaja sobre la transversal. Comprendemos. Roberto, también nos gustaría preguntarle sobre este asunto. AOITA, el sindicato de los interurbanos, lleva más de 100 días de conflicto. Un conflicto que tal vez se deja ver menos por la pandemia, porque incluso el Estado prefiere que no haya viajes interjurisdiccionales, pero un conflicto muy serio que se ha extendido durante más de 3 meses. Coincide con un conflicto de la UTA que por las emergencias se ha puesto más atención en solucionar, pero parece evidente que es necesaria replantear todo el sistema de transporte. ¿Podría aprovecharse esta crisis como una oportunidad para pensar en un sistema de transporte conurbanizado para Córdoba? Absolutamente va a tener que ser así. Es decir, todas las ciudades satélites que en este momento proveen trabajadores a la ciudad de Córdoba necesitan un sistema eficiente, rápido y a un costo accesible, y ese sistema va a tener que ser a través de algún otro sistema, no solamente por la superficie o digamos no solamente por las vías comunes, digamos, que se están usando ahora como son rutas y avenidas, sino tal vez algún ferrocarril de cercanía que pueda llegar a un punto neurálgico cerca del centro y de allí distribuirse. Otra forma es hacer, estaciones perimetrales en la zona de circunvalación, de modo tal que los colectivos interurbanos de las zonas cercanas se acerquen a ese punto y de ese punto tomen colectivos urbanos para moverse dentro de la ciudad. Ingeniero, ¿el sistema de transporte tiene que fatalmente ser subsidiado o se puede concebir un sistema de transporte no subsidiado como el que existía antes de la crisis del 2001? Exactamente. Históricamente Córdoba o las ciudades del interior han tenido un sistema de transporte que no tenía subsidios, se basaba todo en la tarifa. Hoy en día la tarifa, si fuera solo tarifa, sería inviable para los pasajeros. El subsidio no es un subsidio al usuario, como mucha gente cree, sino que es un subsidio a toda la sociedad para que los costos de todos los sistemas, tanto del comercio como la industria y demás, que son los que usan a los pasajeros para ir a trabajar o para ir a comprar o para ir a buscar, sean de un costo accesible. Tampoco se puede caer en el esquema del 100% de subsidio, porque supongamos que tuviéramos el 100% de subsidio, tendríamos 0 costo de tarifa, todos tomarían el transporte urbano y no habría ningún sistema posible de llevar a todos los pasajeros. Es decir, tiene que haber una parte que tiene que mantener su tarifa propia, digamos, más todos los subsidios que podamos poner. Buenos Aires en este momento funciona porque recibe una cantidad ingente de subsidios. La ventaja o diferencia que tiene Buenos Aires es que como el conurbano es de la provincia de Buenos Aires y la ciudad durante mucho tiempo fue un territorio federal, quien es el ente concesionante, digamos así, quien da la concesión no es el municipio de Buenos Aires, sino que es directamente la nación, y por eso recibe de la nación. Mendoza, por ejemplo, tiene un sistema provincializado y por lo tanto recibe subsidios de la provincia. Nosotros tendríamos que estudiar un sistema en el cual pudiéramos converger entre estas dos situaciones para ver cómo solucionamos nuestro problema desde el punto de vista tarifario. Excelente. Roberto, le pedimos una última pausa y terminamos nuestra conversación con usted. Nos gustaría abordar, si podemos, algunos temas de política universitaria. Nosotros volvemos enseguida para el último bloque de Alfil TV. Volvemos con el último bloque de Alfil TV y vamos a aprovechar que estamos hablando con el ingeniero Terzariol para preguntarle algunos asuntos de política universitaria. Como dijimos, Terzariol es el actual secretario general de la UNC, es probablemente la personalidad política más importante después del rector Hugo Yuri,
y vamos a aprovechar para charlar de asuntos que también están presentes en nuestra paginación. Tersariol, la Universidad Nacional de Córdoba, al menos 8 de sus unidades académicas, 7 u 8, no recuerdo exactamente, tienen sus calendarios electorales suspendidos. Debían elegir autoridades durante el primer semestre y por razón de la pandemia no lo hicieron. ¿Se estudia la posibilidad de unificar el calendario electoral de todas las unidades académicas, aprovechando, entre comillas, este desfasaje que ha producido la pandemia? Bueno, lo que se ha hecho por el momento es prorrogar estos mandatos sin fecha, ya que sería conveniente que en cuanto pudiésemos tener la posibilidad de tener elecciones, se cumplieran con esos requisitos. Pero si se extendiese más allá de fin de año estas limitaciones para la aglomeración de personas y demás, evidentemente que lo más conveniente sería que se unificaran en el próximo año. Es una decisión que todavía no se ha tomado, que por supuesto siempre puede existir, pero requerirá, digamos, de una discusión más amplia en el seno del Consejo Superior. Tersariol, al finalizar o al comenzar su segundo mandato, el rector Hugo Yuri firmó un convenio con el gobierno de Córdoba, con el gobernador Schiaretti, para construir el campus norte a la altura de Guiñazú, un nuevo campus para la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Debemos pensar que este acuerdo ha sido derogado por efecto de la pandemia o no? No, tanto es así que no se derogó, que se acaba de firmar el día de ayer la cesión definitiva de esos terrenos a la universidad, o sea, la escrituración con el municipio de Juárez Selman. La verdad es que ya se ha trabajado, ya se ha hecho el proyecto, digamos, y se ha presentado el aviso de proyecto a la Secretaría de Ambiente para todo lo que son las obras que tiene que encarar la universidad, y me imagino que prontamente la provincia de Córdoba seguirá con su parte. ¿Puede glosar en pocas palabras de qué trata el proyecto, Tersariol? Sí, el concepto no es el concepto del campus que existe ahora en la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, no se van a mudar las carreras que se están dictando ahora en Ciudad Universitaria a ese nuevo campus, sino que el concepto es de un campus de los modernos, campus de las cosas que ahora hace la universidad en el mundo, como ser vincularse directamente con la industria de alta tecnología, por lo tanto hay un espacio para que haya empresas que se instalen allí, para que los politécnicos provinciales tengan contacto directo con la universidad, por lo tanto se van a instalar también un politécnico, y se llevarán allí lo que son oficios y nuevos aprendizajes, digamos así, nuevas carreras que podrían dar lugar al futuro de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Pero las unidades académicas que actualmente se emplazan en Ciudad Universitaria conservarían ese emplazamiento. Así es, así es. Por el momento sí, no va a haber, digamos, un traslado de los cursos, como le decía, que se van dictando en esta universidad, sino que se van a hacer nuevos cursos, nuevas formas de transferir enseñanza superior al medio. Prácticamente hay países como Alemania que más del 60% de los habitantes del país adultos han tenido algún contacto con la universidad. En Argentina estamos en el 25% y tendremos que tratar de mejorar y llegar a un 50%, y este es un buen comienzo para hacerlo. Ingeniero, le vamos a hacer una pregunta obligada, difícil de responder, pero obligada. ¿Se estudia cómo viene el tema, por decirlo en términos muy generales, el retome de la actividad educativa dentro de la UNC? ¿Se han elaborado protocolos? ¿Se imagina alguna fecha? ¿Cómo está esa situación? Miren, nosotros hemos elaborado protocolos para regresar, tanto en las actividades de docencia como de exámenes y como las actividades no docentes administrativas. Lo que nos ha autorizado el COE por ahora es las actividades administrativas esenciales. Se ha presentado un protocolo para los exámenes en forma presencial. Esto tiene algún inconveniente. El COE no estaría totalmente en desacuerdo con que se dicten de esa manera. Habría que ver en qué fecha y cómo, pero trae otro problema. Nosotros tenemos muchos estudiantes, cerca del 40%, que son del interior de la provincia o de otras provincias, a veces hasta del exterior del país, y realmente sería muy complicado para ellos que los exámenes fueran presenciales porque no hay medio de transporte para que lleguen y estamos todos un poco aislados. Entonces, todavía va a seguir el sistema virtual, el sistema remoto a distancia,
y pienso que en la segunda parte del año todavía las clases van a seguir de esa manera. Yo creo que recién hacia fines de este semestre o tal vez el año que viene podamos tener algún tipo de normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia. Y, ingeniero, ¿qué efecto han tenido estos métodos de evaluación a distancia? ¿Han tenido aceptación? ¿No han tenido aceptación por parte de los alumnos? ¿Estadísticamente los resultados son similares? ¿Qué podría decirnos de ese tema? Bueno, posiblemente quien tenga mucho más datos de esto sería Secretaría Académica, pero lo que yo le puedo contar es de lo que conozco. En el tema que yo conozco, no hemos tenido mayores problemas con los exámenes tomados de esta manera. Incluso hemos tenido una respuesta muy buena por parte de los estudiantes que nos han agradecido, que fue la forma de no perder el año. Y hemos tenido hasta colaciones virtuales. Hace poco hubo como 100 estudiantes de ciencias exactas que colaron en una colación virtual. Eso implica, digamos, que el sistema este nos ha permitido salvar este bache. Evidentemente no va a ser lo que va a quedar, este sistema no es el que va a quedar. Nadie piensa que una universidad pueda vivir sin sus estudiantes o totalmente vacía de presencia. Por lo tanto, yo creo que vamos a volver a la presencialidad, pero ha sido una forma de salvarlo y yo creo que ha sido muy bien receptado, con un esfuerzo muy grande por parte de los docentes, no docentes y sobre todo los estudiantes, pero creo que ha sido muy positivo. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su participación en Alfil. Esperamos contar con usted en el futuro. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias a usted. Hasta luego. Nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de Alfil TV el próximo sábado por la pantalla de Canal 10.